Mis queridos hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga ricamente. Seguimos estudiando los distintos personajes que se mencionan en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Hoy nos toca hablar de un hombre muy interesante, un auténtico luchador. Nos vamos al capítulo 11 de Hebreos, concretamente al versículo 20, donde la palabra de Dios dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob. Jacob, qué tremendo personaje. Un hombre que estuvo luchando desde el vientre de su madre, y esa fue la tónica, la característica de este hombre durante toda su vida. Siempre luchando, siempre peleando. Desde el vientre de su madre dice la Biblia que estaba ya peleando con su hermano gemelo, Esaú. La palabra de Dios nos dice que su madre tuvo que ir a consultar con el Señor porque no entendía qué es lo que le estaba pasando en su vientre. Y el Señor le habló y le dijo: es que llevas 2 naciones en tu vientre, y el mayor terminará sirviendo al menor. El día del parto, fíjense qué cosa tan curiosa. La Biblia dice que Jacob tenía trabado por el calcañar a su hermano Esaú. Siempre fueron diferentes, tanto por dentro como por fuera. Físicamente eran completamente diferentes el uno del otro, pero espiritualmente también. La Biblia define concretamente en la carta a los Hebreos a Esaú como un profano, un hombre carnal, un hombre que no le interesaba lo más mínimo las cosas espirituales, sin ningún tipo de visión de cara al futuro. Sin embargo, Jacob, con muchos defectos como los tenía, fue una persona que siempre luchó por obtener la bendición, y la consiguió, pero tuvo que huir para refugiarse de su hermano Esaú durante más de 20 años, porque su hermano Esaú, dice la Biblia, que quería acabar con él, quería matarlo. Un hombre que tuvo que pelear siempre por todo lo que quiso obtener en la vida. Qué diferente a su padre Isaac, el hijo del patriarca Abraham, que se lo encontró todo hecho. No tuvo que pelear por nada. Él heredó toda la fortuna de su padre, pero sin embargo Jacob fue todo lo contrario. Sufrió mucho durante su vida. No solamente tuvo que huir al extranjero durante 20 años porque su hermano lo odiaba y quería matarlo, sino que la Biblia nos enseña que también su suegro lo engañó y se lo hizo pasar muy mal durante el tiempo de estancia allí en la casa de Labán. La palabra de Dios nos enseña que tenía muchísimo miedo de volver otra vez y reencontrarse con su hermano Esaú, porque tenía miedo de que Esaú se levantara contra él y lo terminara matando. Perdió a su esposa Raquel, su amada esposa Raquel, a la que tanto quería. Fue engañado por sus propios hijos, haciéndole creer que una mala bestia había matado a su queridísimo hijo José. Durante años y años lloró y sufrió amargamente el dolor de haber perdido a su hijo José, aunque después lo reencontró en Egipto. Violaron a su única hija, a Dina. Es decir, su vida fue una lucha, un sufrimiento constante y permanente. Finalmente dice la Biblia en el libro de Génesis que llega a Egipto, y cuando llega a Egipto el faraón le hace una pregunta y le dice: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? En otras palabras, ¿cuántos años tienes? Escuchen la respuesta del patriarca Jacob a Faraón. Le dice: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de mi vida. Él define los días de su vida como pocos y malos. Un hombre, ya digo, que sufrió muchísimo, pero fue un hombre que peleó desde el vientre de su madre para obtener la bendición de Dios. La Biblia nos enseña que incluso llegó a pelear contra un mismo ángel. Y ese día, en esa batalla tremenda, se le cambia el nombre de Jacob, de su plantador, a Israel. Queridos hermanos, la vida es batalla. La vida no es fácil, la vida no es lucha, y más para los hombres y mujeres que quieren ir en serio con el Señor. Para los hombres y mujeres que quieren obtener la bendición del Señor, los que quieren crecer, madurar, avanzar no solamente en el conocimiento práctico, sino también en la teoría, en el conocimiento de la palabra de Dios, para luego interiorizar
esas verdades y ponerlas en práctica, la vida no va a resultar nada fácil. Vemos que Jacob fue un luchador tremendo, prácticamente toda su vida. Vemos a Josué, el que ocupa el lugar del siervo de Dios, Moisés. El Señor le dice en varias ocasiones, esfuérzate, esfuérzate, pelea, lucha y sé valiente. Cuando Timoteo se queda al frente, al cargo de la iglesia en Éfeso, donde el apóstol Pablo lo puso, la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo le escribe y le dice, sufre penalidades por la causa de Cristo y del Evangelio. Esfuérzate en la gracia del Señor. En otras palabras, vemos que no ha habido ni un solo hombre de Dios que lo haya tenido fácil, cómodo, sencillo y que no haya tenido que esforzarse en ningún momento. Más bien todo lo contrario. El creyente tiene que partir de la base que si quieres crecer y madurar, tendrás que esforzarte. Tendrás luchas, dificultades, pruebas de todo tipo, como las tuvo el abuelo Abraham, como las tuvo su padre Isaac, como las tuvo Jacob, y como las han tenido y tendrán siempre todos aquellos personajes de la historia y de la actualidad que queramos esforzarnos en la gracia del Señor. Pero en todas esas batallas, en todas esas pruebas, sabemos de antemano que no estamos solos. Las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez, y el Señor nunca nos va a probar más de lo que podemos resistir. Por lo tanto, si estás siendo probado, si estás pasando por una etapa difícil y dura en tu vida, no te preocupes, no te desanimes. El Señor está contigo todos los días hasta que Él venga a buscarnos. En esta batalla, en este valle de sombra y de muerte por el cual tenemos que pasar en muchas ocasiones, el Señor ha prometido fortalecernos. El Señor ha prometido tomarnos fuertemente de la mano y en ningún momento dudar, en ningún momento sentir temor, en ningún momento sentir angustia, en ningún momento ver que estamos solos, incomprendidos, sino que el Señor siempre estará a nuestro lado. Yo quiero animarte. La situación, la prueba, la dificultad por la que estés pasando, pónsela a los pies del Señor. Confía en Él y Él hará. Jacob dice que sus días fueron pocos y malos. Tal vez le pilló Faraón en un mal momento. Tal vez el hombre ya estaba cansado y viejo de tanto luchar. Pero permítame que les diga algo. Fue un hombre muy bendecido. Porque siempre será bendecida la persona, la vida, que se esfuerza, que pelea y que lucha la buena batalla. Miren, por ejemplo, al apóstol Pablo. Él no es mencionado en la lista de Hebreos capítulo 11, pero quisiera decirles que él también dice que peleó la buena batalla, acabó la carrera y conservó y guardó la fe. ¿Saben cómo murió Jacob? Bendiciendo a sus hijos. Y esa bendición les marcó el destino. Y después vemos también que José también terminó sus días bendiciendo a sus hijos, es decir, a los nietos del patriarca Jacob. Queridos hermanos, hay bendiciones, creedme, que nos vendrán solas. A veces sin buscarlas, sin pedirlas, nos caerá la añadidura, nos vendrá la bendición de Dios. Pero créame también que habrá otras muchas bendiciones que habrá que buscarlas, habrá que pelearlas. Y una vez obtenidas, tendrás también que esforzarte por no perderlas. Sea como sea, la vida del patriarca Jacob es una fuente de inspiración para nosotros tremenda. Jacob, o mejor dicho, Israel, el hombre que siempre peleó por obtener la bendición de Dios. Es cierto que a veces ciertas y determinadas cosas que hacía no eran todo lo correcto que digamos. Como se suele decir, el fin no justifica los medios. Pero su corazón era noble. Él en el fondo lo que quería era agradar a Dios, tener a Dios de su parte, tener la bendición del Señor. Él no era el primogénito, pero Dios había hablado. Dios había tomado una decisión y dijo que el mayor, el mejor, el primogénito, es decir, el primero que nació, pues no iba a heredar la bendición. ¿Por qué? Porque Jacob nunca necesitó, según él, la bendición de Dios. Para Jacob, sin embargo, era lo más importante de la vida. Él sabía que podía luchar, podía trabajar, podía esforzarte, pero sin la bendición de Dios no obtenemos absolutamente nada. Por eso, ¿qué les parece si en esta mañana oramos y le pedimos al Señor que nos dé su bendición? Ya la batalla está ganada, la peleó el Señor Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es encomendar
al Señor nuestro camino, nuestras decisiones, nuestra vida, esperar en Él, confiar en Él, y Él hará cuando lo crea oportuno. Oramos pues al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana, porque podemos empezar un nuevo día contigo, y eso ya es un motivo de gozo y de alegría. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque tú peleaste la gran batalla para que nosotros viviéramos en victoria y en bendición. Gracias por la vida del patriarca Jacob. Gracias porque se mantuvo firme y hasta el último momento de su vida fue fiel a ti y a tu palabra. Te pedimos que en este día nos guardes, nos ayudes, nos sostengas y que seamos fieles hasta la muerte. Gracias te damos por tu apoyo, por tu respaldo, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, guíanos, pastoréanos en todo momento y en cualquier situación o circunstancia, que recordemos siempre que tú estás a nuestro lado. Te daremos siempre la gloria y la honra a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer para mí una mañana más estar con ustedes. Les deseo un día repleto de la bendición del Señor. Bendiciones para todos.